Hace muy pocos días Spotify, dando otra de esas noticias con las que desmoraliza a una gran cantidad de podcasters, anunció que cerraba Chartable o Chartable, como le dicen algunos, que era una herramienta muy útil que había comprado Spotify, ¿no? A sus dueños originales, a sus fundadores, y que servía para sacar ciertas conclusiones o tener ciertos datos sobre cada uno de los podcasts, y ahora lo cerraba para incluirlo dentro de su, ya que no sea un servicio gratuito, sino que dentro de su servicio de pago. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy para decirte que Spotify se lo puede meter bien en el orto lo de Chartable, porque la verdad es que no lo necesitamos. Primero lo usaban 4 o 5 locos, sí, es cierto, los muy frikis del podcasting, pero yo de manera muy breve hoy te quiero presentar una aplicación similar, parecida, vamos a decir, con mucho menos papeada, diríamos en Argentina, que se llama Podcast Details y que es completamente gratuita y que tenés la posibilidad de utilizar. Para utilizarla lo único que tenés que hacer es ir a podcastdetails.com, te dejo el enlace en la descripción del podcast por las dudas, y desde ahí solamente pegando el feed y dándole clic a chequear te pone absolutamente una gran cantidad de datos que son muy interesantes para evaluar no la performance, pero sí el estado de tu podcast. Por ejemplo, lo hice yo en este caso, lo voy a hacer con 2 y te voy a dejar las capturas también enlazadas a las notas del episodio por si las querés ver. Por ejemplo, lo hice con Podcast Cinematográfico de Marvel, que es uno de los podcasts en los que más trabajo, no solo por mi fanatismo de Marvel, sino porque cuento con unos colaboradores excelentes que cuando yo no puedo grabar, ellos siempre están ahí. Uno de los podcasts más longevos y que la verdad tiene una repercusión muy grande e inesperada. Bueno, inesperada no, porque le metemos mucho huevo, pero tiene una repercusión muy grande. Es un podcast que para mí es siempre estoy muy contento de pertenecer a este podcast. Bueno, pegamos el feed de Podcast Details pegamos el feed de Podcast Cinematográfico de Marvel en Podcast Details y vemos varios indicadores. Primero, un gráfico de barras que te podés ir desplazando de izquierda a derecha, en el que te vamos mostrando la duración de los episodios en un gráfico de barras, ¿no? Sin indicativos numéricos, como para que vos puedas tener un parámetro, pero vos podés ver, por ejemplo, en Podcast Cinematográfico de Marvel, que hay episodios muy, muy cortitos, como son los dailies que alguna vez hemos grabado. Hay episodios muy exageradamente largos en comparación con otros, y hay episodios promedio, pero es muy interesante, más entrando en la última parte, porque como te digo, te puedes ir desplazando con una barrita de izquierda a derecha, podés ver que al final ya en la duración del podcast ya más o menos tiene un estándar, salvo algunos podcasts que son un poquitito más largos y otros más cortos, pero es muy útil para ver así a golpe de vista la duración de los episodios. Otra cosa que tiene muy útil es luego un desglose, un calendario anual. Por ejemplo, Podcast Cinematográfico de Marvel está de 2018, entonces vos podés ver, están todos los días, los 365 días de 2018, y te pone en un color violeta o púrpura más oscuro los días en los que se publicaron episodios. Entonces, a golpe de vista, vos podés ver la cantidad de episodios que publicaste y qué días publicaste episodios en cada uno de estos años. Por ejemplo, nosotros en 2018, que recién empezábamos, tenemos muy pocos episodios. En 2019 tenemos bastante y con mucha regularidad. En 2020 más aún. En 2021 creo que son mayor los días que publicamos que los días que no publicamos. Y en 2022 ya una duración estándar, igual que 2023 y 2024, que viene siendo nuestro año más duro porque nos cuesta muchísimo coordinar horario para grabar y coincidir todos los 6 o 7 que somos parte del podcast. Pero es buenísimo a nivel visual cómo puedes ver cómo están distribuidos los episodios. Luego, en otra sección aparte, te pone diferentes cuestiones que pueden ser bastante interesantes para ver la performance
tanto de tu podcast como de cualquier otro podcast, porque pensá que lo único que necesitas es tener el feed. Mientras tengas el feed, vos podés entrar y analizar cualquier podcast. Por ejemplo, acá te dice que tenemos 342 episodios publicados, que la duración promedio es de 1 hora, que estamos en 4.3 episodios por mes, y que, bueno, el tamaño del archivo, que eso le interesa a nadie, que no tenemos temporadas, no dice, porque nunca dividimos el podcast por temporadas, así que no tenemos. Te dice qué días de la semana publicaste los episodios. Hay 62 episodios publicados en viernes, 49 en lunes, 26 en martes, 58 los jueves, 47 los sábados, 44 los domingos y 56 los miércoles. Y también los meses en los que más podcast publicaste. Por ejemplo, publicamos con Marvel 20 en octubre, 29 en septiembre, 24 en agosto, 31 en julio, 24 en junio, bueno, y así sucesivamente. Y luego te da, me encanta esto porque te da una nube de palabras que utilizaste para las etiquetas del podcast, ¿no? Entonces, como en todas las nubes, estas nubes de tags, ¿no? Te va poniendo en más grandes y en colores más profundos las que más utilizaste. Por ejemplo, Marvel es la más utilizada, Daily es una de las muy utilizadas porque durante algunos segmentos hicimos diarios de este podcast, Comics, Avengers, Final, Hulk, Mejor, WandaVision, Soldado, Spider-Man, Spoilers. Y es una muy buena idea también. Esto es muy útil para saber cómo estás posicionando tu podcast. Es decir, yo veo que tengo como para posicionar este podcast Marvel, Daily, Comics, Avengers. Está bastante bien, pero podría fijarme en posicionar otras palabras, ¿no? En incluir en los títulos. Estas son palabras que utilizamos en los títulos. Y luego te habla del tamaño del audio, el tamaño de la calidad, del tipo de audio que está subiendo, si es explícito o no, del hosting, que acá te dice que en este momento está en Mumbler el episodio, y el autor del podcast, que en este caso figuro yo porque está en mi propia cuenta. Pero mira, como por ejemplo, como una variedad, te cuento lo que me dice sobre este podcast, sobre todo por un daily, sobre el diario. Entonces, aquí ves muchísimo, primero que es un podcast mucho más joven, y ves en la duración del episodio que los primeros episodios eran muy largos y que ahora son casi todos muy cortos, porque al principio no era un daily, era un programa eventual en el que los episodios duraban 40-50 minutos, ¿no? Y fíjate cómo es, el podcast está desde 2021 creado. ¿Sabes cuántos episodios publiqué en este gráfico que te digo que te muestra todos los días del año? ¿Cuántos episodios publiqué en 2021? Ninguno. O sea, todo 2021 estuvo el podcast creado, pero no se publicó ningún episodio. En 2022 publiqué, y a golpe de vista te lo puedo decir esto, sin contar demasiado, 7 episodios. En 2023 publiqué 6 episodios. El año pasado, ¿eh? Y en 2024 publiqué 2 episodios a principio de año. Y a partir de ahí, el 1 de mayo, comenzó el daily y ya podés ver que todos los días, menos sábados y domingos, menos un mes que me fui de vacaciones y una semana en la que tampoco publiqué y un día de hace un par de semanas que no publiqué, no se publicó nada. La verdad que está brutal, a golpe de vista, ver la evolución acá que te digo de todo por un daily. Son 108 episodios en total, fíjate que son casi 100, estamos por cumplir los 100 del daily, 14 de duración media, 3.7 episodios por mes. Esto porque lo está contando desde 2021, que no publiqué nada, ¿no? Tampoco tiene temporadas. Bueno, los días de la semana está bastante parejo porque ahora es un daily, y después los meses también está bastante, no, por el momento está bastante desparejo, pero eso se irá emparejando. Pero fíjate acá, ¿no? En el título de la nube de palabras, si yo quiero, o sea, las palabras que utilicé para los títulos en una nube así de etiquetas. Esto es la palabra que más usé. Que es a propósito, ¿eh? Porque todos los podcasts los pongo como, por ejemplo, el título de este podcast va a ser: esta es la herramienta con la que puedes reemplazar a Chartable, ¿no? O algo por el estilo voy a poner. Fíjate, esto, debes, WordPress, podcasting, estrategia, contenido. Bueno, muy, muy útil para establecer para ver los títulos que estás usando para tu podcast, para poder mejorar el SEO o el posicionamiento
de tu podcast. Repito, te dejo el enlace. Se llama Podcast Details. Si no me equivoco, es de una persona cercana al círculo de Mumbler, pero ahora no lo recuerdo, no hago tiempo a preguntarle a Paul antes de terminar grabando esto. Te dejo el enlace, agarra tu feed, probalo y contame, eso sí, contame en Twitter, en Instagram no, que ayer te dije que es una mierda. En Twitter, por privado, en Telegram, contame a ver qué te parece y contame la performance de tu podcast. Pasame alguna. Vamos a hacer una cosa. Voy a compartir un enlace en una imagen en Twitter y en LinkedIn sobre estas cosas. Búscalo, sobre las capturas de mi podcast. Búscalo y me respondes ahí con la tuya para que podamos ver las diferentes performances de nuestro podcast y utilizar un poquitito más esta herramienta que lloramos cuando nos quitan las herramientas gratuitas y las convierten de pago, pero a veces no aprovechamos este tipo de herramientas que tenemos disponibles.